hoy es con una perspectiva de género. El tema que vengo a platicarles está inserto en un estudio que en un inicio había considerado que fuera completamente histórico, pero a través precisamente de todo el recorrido, de la elaboración de la tesis y de la investigación principalmente, recurrí a la antropología, a la historia de género, a la historia del tiempo presente y a mucho trabajo de campo en el cual yo no estaba tan familiarizada. Por ser historiador, por mi formación de historiadora, estoy más familiarizada a trabajar en archivos, digámoslo así, a interactuar con la gente muerta, ¿no? Y no con la gente viva, ¿no? Entonces, en el trabajo de campo ustedes lo saben, es muy diferente. Entonces, trabajé en el doctorado la cocina, y bueno, cuando hablamos de cocina, nos referimos principalmente a toda la elaboración de alimentos, no solamente a recetarios, también a los procesos, a la obtención de alimentos, de los ingredientes. Y cuando empecé a trabajar el Istmo de Tehuantepec, el Istmo de Tehuantepec está quise ponerles aquí un mapita, es esta franja estrecha que recorre del Golfo de México, perdón, al Océano Pacífico. Va de la ciudad de Coatzacoalcos hasta el puerto de Salina Cruz. De hecho, no solamente abarca el estado de Veracruz y de Oaxaca, sino también una parte de Tabasco y una parte de Chiapas, que muchas veces no se le menciona tanto porque, bueno, la mayor parte del istmo está entre Veracruz y Oaxaca. Aquí podemos ver una línea divisoria. Esta parte es considerada el istmo veracruzano y aquí abajito el istmo oaxaqueño. ¿Qué trabajé yo? El istmo oaxaqueño. El istmo oaxaqueño que va de San Juan Guichicobi hacia Salina Cruz, en donde encontramos 5 grupos indígenas, 5 grupos indígenas que son los zapotecas, los icots, mijes, chontales y zoques. Y bueno, cuando hablamos del Istmo de Tehuantepec, nos viene a la mente hablar de las tehuanas. Las tehuanas son estas mujeres zapotecas que utilizan trajes muy llamativos, que están compuestos de un huipil, un faldón o un enagua. Aquí podemos ver un resplandor. También son imágenes que nos vinculamos el Istmo de Tehuantepec con las tehuanas. Las tehuanas viene o deriva el nombre de las mujeres zapotecas que habitan en el Istmo de Tehuantepec, pero principalmente en Santo Domingo, Tehuantepec. Estas dos imágenes que muestro aquí son imágenes, o más bien mujeres, que visten el traje de tehuana de una durante un nacionalismo postrevolucionario. Ambas son de una película llamada Sandunga, la actriz es Lupe Vélez, y en ellas se trata de dar esta difusión de la tehuana, pero cotidianamente la mujer no viste así, no viste con un resplandor. El resplandor tiene un significado religioso, se utiliza de otra manera, y bueno, la tehuana surgió precisamente como una imagen identitaria de la región del Istmo. Los zapotecas, por ser la población indígena con mayor densidad en la región, se ha convertido como en esta población precisamente que proyecta la imagen, ¿no? Vinculamos Istmo de Tehuantepec con mujeres zapotecas. La mujer tehuana fue dada a conocer o se difundió mucho más durante el siglo XX en este nacionalismo postrevolucionario, cuando José Vasconcelos instauró un programa en el que debía fomentarse una identidad, un nacionalismo y regionalismos a la vez. Entonces, ¿cómo identificábamos a Oaxaca? A través de la tehuana. Pero la tehuana es mucho más antigua, por supuesto. Del lado izquierdo tenemos una imagen que es la de Yazá, que es mujer zapoteca en zapoteco, y este dibujo es la portada de Viaje por el Istmo de Tehuantepec, y del lado derecho tenemos a
ahorita olvidé su nombre, es una mujer que se convirtió en la imagen del billete de 10 pesos durante la década de los 30 en el siglo XX, y todas estas imágenes están vinculadas a este imaginario o este regionalismo del Istmo de Tehuantepec. Entonces, repito un poco, las mujeres en el Istmo, decimos, claro, son las tehuanas. Pero como les mencionaba, hay 5 grupos indígenas. En la imagen de aquí arriba, estas 4 mujeres son mujeres icos que están o habitan en los municipios de San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar. Del lado derecho son mujeres chontales. No vamos, ahorita les voy a explicar, pareciera ser que todas son iguales. Las mujeres de la Chontalpa, ismeña, y aquí abajo vemos una mujer mije. Son mujeres icots, son las mujeres del mar, les dicen, habitan en los municipios de San Dionisio, San Mateo del Mar, están muy cerca de las salinas, de las salineras, perdón, y cada grupo, a pesar de que vista muy similar, todas están vinculadas a la indumentaria zapoteca. Por eso pareciera ser que todas son iguales y no hay una gran diferencia, pero sí la hay. Incluso hablan una lengua diferente, el comportamiento de cada una de ellas es distinto, pero todas convergen en muchas similitudes. Muy bien. Al hablar, como les decía yo en un inicio, al hablar de cocina, siempre hablamos de cocina y sabemos que está vinculado el tema con la mujer. La cocina es un espacio privado en las casas que está dominado por las mujeres desde tiempos históricos. Entonces, para yo poder iniciar la investigación con una perspectiva de género, me guié de algunas preguntas que quisiera compartirles. Es cómo se han ejercido y ejercen las prácticas alimenticias. ¿Las mujeres y los hombres intervienen en las cocinas o solo son las mujeres? ¿Cómo se relaciona su cotidianidad con ella? ¿De qué forma ellas se han apropiado de este espacio? ¿Y cómo lo han usado para obtener un crecimiento social, cultural y económico? Y bueno, partí de tres aspectos que le dieron forma a la investigación. Primero, considerar a las mujeres como sujetos históricos. Sujetos históricos que dos de las grandes teóricas en historia de género, que son Joanne Scott y Natalie Davis, de las principales investigadoras que empezaron a trabajar mujeres dentro de contextos históricos, porque antes, pues bueno, finalmente hablábamos en historia de los hombres, ¿no? Decimos, la historia está compuesta y los protagonistas son los hombres. Y las mujeres, pues, eran parte de las que acompañaban a los hombres dentro de estos procesos históricos. Joanne Scott y Natalie Davis decían, no, hay que estudiar a las mujeres a la par que estudiamos al género masculino. Y otra de las historiadoras que han trabajado a las mujeres en el Istmo de Tehuantepec es Frances Chazen, quien le dio un poco más de realce a la figura de Juana Catarina Romero. Juana Catarina Romero es una figura femenina del siglo XIX, principios del XX, que han estudiado algunos historiadores hombres, pero que le llegaron a dar un mal sentido, ¿no? En algún momento Juana Catarina Romero fue una mujer, o fue considerada como la amante de Porfirio Díaz, fue esta mujer que creció social, política y económicamente en el Istmo de Tehuantepec, gracias a que Díaz colocó el ferrocarril frente a su chalet. Esas eran las teorías que existían. Frances Chazen estudió a Juana Catarina desde otra perspectiva, como mujer, cómo creció, su infancia, a través de relatos de la misma familia que descendió. Ella no tuvo hijos, pero tenía sobrinos, y estos mismos sobrinos y ahijados que quedaron son los que principalmente han estado contribuyendo en las investigaciones alrededor de la figura. Ella estuvo o vivió en Santo Domingo, Tehuantepec, en la capital, o en la capital, digamos, la política del Istmo de Tehuantepec. Fue una mujer zapoteca que revolucionó no solamente la forma en que se estudió a la mujer en el Istmo de Tehuantepec, sino también revolucionó el traje de tehuana. Ella fue una mujer que al crecer económicamente
estableció una barrotera que se llamaba La Ismeña y trajo muchos textiles de Manchester. Ella viajaba, es una representación de lo que son las mujeres en el Istmo, ¿no? Son viajeras, son mujeres que tienen mucha facilidad en el comercio y bueno, ella precisamente es este ejemplo de mujer en el siglo XIX y en el XX que parecía ser muy revelador con respecto a cómo se comportaban las poblaciones indígenas en tiempos decimonónicos y principios del siglo XX. Entonces ella trae, por ejemplo, telas de Manchester, estos terciopelos que acompañan los huipiles, estos bordados que son muy nuevos, las máquinas Singer, ella las compra y las vende en el Istmo de Tehuantepec y a través de ello empieza este huipil, se empieza a bordar a máquina, no nada más a mano. Y bueno, finalmente me apoyo de antropólogas, historiadoras como Verónica Benhold Thompson, como la doctora Margarita Dalton, que estudian a las mujeres en poblaciones específicas, en Juchitán, las estudian también en Tehuantepec, en San Blas Atempa, y se van un poco más a un estudio mucho más antropológico y aterrizado. Entonces, a partir de todas estas herramientas teóricas, empiezo o elaboro mi estudio un poco con esta perspectiva de género y no solamente estudiando ingredientes, recetas, procesos, sino también quién está detrás de toda esta conservación y preservación de la cocina. Y un elemento muy importante también que ayuda a esta investigación son las fuentes audiovisuales. La mujer es fotografiada por muchísimos antropólogos y por viajeros en el siglo XIX y XX. Aquí tenemos dos imágenes. La primera son dos mujeres que están amasando el maíz en el metate. Son de Michael Leaf y Earl Ox. Michael Ox y Earl Leaf. Son dos fotógrafos norteamericanos. Ay, perdón, no sé por qué se mueve. Son dos fotógrafos norteamericanos que viajan durante el gobierno de Adolfo López Mateos a la región del Istmo a sacar algunas fotografías, conociendo la región. Hasta ahora no hay algún motivo específico por el cual hicieron tantas tomas fotográficas, pero que para esta investigación son bastante útiles. Del lado derecho es un fotógrafo que se llama Emilio Amero. También es el mercado de Juchitán. Vemos mujeres que están sentadas con canastas de mimbres, con frutos. Son ciruelas. En el Istmo el consumo de la ciruela es muy cotidiano, se hacen curtidos y bueno, a través de la fotografía podemos ver que la mujer no solamente es la esposa, no solamente es parte de la población, sino la mujer está en los espacios privados y en los espacios públicos. Ahora bien, me imagino que al referirnos al Istmo de Tehuantepec ha sonado este término de matriarcado. Las mujeres del Istmo, las mujeres zapotecas son matriarcas. Y Margarita Dalton, después de muchísimos años de exhaustiva investigación, con quien coincido en esta hipótesis, nos dice, no, las mujeres en el Istmo son fuertes, son mujeres protagónicas de su sociedad, tienen una inclinación hacia el comercio y por lo tanto eso les da una solvencia económica que les permite aportar a la economía familiar y no solamente economía familiar, sino que son estos pilares de la economía de la región. ¿Por qué? Porque Oaxaca está distinguido como un estado en donde los mercados son precisamente espacios donde se mueve toda esta economía y ¿quiénes están en los mercados? Las mujeres. Y bueno, también están estos claros oscuros del matriarcado, ¿no? Si realmente existiera un matriarcado, no habría violencia de género. En el Istmo de Tehuantepec hay muchísima violencia de género aún. Hay un patriarcado que domina. En muchas entrevistas que se le han hecho a mujeres zapotecas, mujeres icos, ellas dicen, sí, nosotras salimos, vendemos y estamos en los mercados, pero nosotras no tomamos decisiones de nuestra familia solas, no decidimos completamente, participamos, sabemos que tenemos nuestro dinero con el cual vamos a contribuir, pero eso no implica que nosotras tomamos todas las decisiones en la familia. Otro de los principales estudiosos de las mujeres en el siglo XX fue Miguel Covarrubias. Miguel Covarrubias es un escritor, etnógrafo, fue un escritor, etnógrafo, antropólogo, y escribió El viaje al sur de México, en el cual estudia toda la zona sur de Veracruz, Chiapas, pero principalmente el Istmo de Tehuantepec. Y él
desde una perspectiva de hombre, en la década de los 40, decía que las mujeres, cuando las observó, estuvo en una estancia, decía que se levantaba muy temprano, su vida cotidiana consistía en limpiar el patio, encender el fuego, traer agua de pozo, de río, ¿sí? Decía que la venta en los mercados les hacía que no pudieran cocinar en casa, lo cual es bastante falso porque finalmente las mujeres eran las que tenían la comida preparada para cuando el hombre regresaba del campo. ¿Sí? El hombre se levantaba a 3, 4 de la mañana, iba al campo, regresaba y comía. Las mujeres preparaban alimentos desde casa y después las llevaban a vender. Hay mujeres que venden fruta, verdura, hay otras que venden comida completamente preparada. ¿Sí? Incluso las mujeres que están en los mercados hoy en día comen entre ellas, ¿no? O sea, yo le compro a la señora que vende frijoles y ella me compra a mí y entonces hay un intercambio de productos. También desde el siglo XX, Covarrubias nos hablaba de esta economía familiar que les platico, el hombre en el campo y la mujer dedicada a la preparación y venta de alimentos, lo cual algunas antropólogas como Charlene Collier nos habla de una división de trabajos. La familia se organiza de esa manera. Y eso hace que también, a diferencia de otras poblaciones indígenas, la mujer zapoteca se convierta o de la imagen de una matriarca. Para entender un poco el papel de la cocina, como les decía, está este binomio alimentación-mujer. La cocina es un espacio privado, el mercado es un espacio público. En ambos, las mujeres son protagonistas. En las casas, cuando uno platica con las mujeres zapotecas o incluso las mujeres icots, ellas nos dicen que no usan recetarios, no necesitan anotar las preparaciones. Desde niñas aprenden junto a la madre, junto a la tía, incluso muchas mujeres cuando se casan aprenden junto a la suegra, porque es parte de la práctica lo que le gusta a mi hijo que comer, yo te lo voy a enseñar cuando tú te cases, vas a venir a mi casa, vas a aprender y después lo vas a poner en práctica en tu hogar. Pero no lo vas a anotar, nadie anota, no tienen esta conciencia de hacer un recetario como lo vemos en otros estudios. Ellas con la práctica van mejorando o más bien practicando la preparación. En los mercados, cuando visitamos los mercados de Tehuantepec, de Juchitán, que es uno de los más grandes, de Salina Cruz, son dominados por mujeres. Vemos en la imagen de Emilio Amero, de este lado, mujeres que están vendiendo sentadas, comidas preparadas, como les decía, flores de todo tipo. Del lado izquierdo es una mujer, es una señora, una cocinera ya de avanzada edad, vive en el municipio de Ixtaltepec y se dedica principalmente a cocinar el relleno, el horneado, perdón, que es una receta de fiestas, de velas, de mayordomías. Algunas antropólogas como Beverly New de Chiñas, que por cierto es una antropóloga ya bastante, de hace muchos años, con una larga tradición en la investigación, se casó con una persona del Istmo. En 1975, cuando su visión era de los años 70, o más bien de esta década, nos hablaba de cómo las mujeres eran productoras, eran vendedoras. La mayor parte de las mujeres se dedicaban a ciertos oficios. En los 70s eran tortilleras, hacían tortillas, hacían totopo, el totopo es un alimento básico en la dieta del ismeño. Eran panaderas, costureras, alfareras y cocineras. Habían tenderas, gente que atendía tienditas, placeras, vendedoras viajeras y cantineras. La mujer ismeña, de acuerdo a muchos antropólogos e incluso a través del trabajo de campo que realicé, no corresponde al prototipo de mujer indígena y gracias a ello, como les comentaba, se creó el mito del matriarcado. Estas miradas europeas de muchas investigadoras que las han estudiado sostienen que existe una matrifocalidad, que puede ser un poco más este concepto más acercado o más cercano a lo que queremos hablar muchas veces del comportamiento de la mujer ismeña, una cultura centrada en la madre. La mujer es muy importante. En algún momento se hablaba de
que cuando en el Istmo nacía una mujer, se sabía que nacía una niña, era una cuestión de celebración. Si nacía un niño, pues no tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres se celebran entre ellas mismas. Pero bueno, esto es un mito. Ahora bien, no todas las mujeres en el Istmo son iguales. Como les decía, hay mujeres icos, mujeres de la Chontalpa, hay mujeres ezoques, hay mujeres mijes, hay mujeres zapotecas. Las mujeres, como les decía yo en la primera imagen, o de las primeras imágenes que les enseñaba, las mujeres icos son mujeres del mar, les dicen. Son también conocidas como mujeres guaves, que es un término despectivo que le dieron los zapotecas a las mujeres icos o a las guaves, porque les decían que vivían en charcos de agua. Ellas, o más bien la población icot, no les gusta que los nombren así. De todas formas, se sigue empleando el término, entonces nosotros decidimos mejor utilizar el término icot. Tienen antecedentes históricos que resultan ser más tímidas que las zapotecas. Las mujeres icots, cuando yo tuve la oportunidad de platicar con ellas, no les gustaba ser fotografiadas, no les gustaba platicar casi sobre sus experiencias. Fue un poco complicado a veces porque ellas mismas no gustan mucho de compartir algún tipo de respuestas. Hay pocos estudios de las mujeres icots. Hay un estudio de una antropóloga italiana que estuvo viviendo con ellas y en el que explicaba un poco de cómo ellas, pues, tenían poco acceso a muchos alimentos, a diferencia de las mujeres zapotecas. Con el maíz hacen muchísimos atoles, sopas, guisados, tortillas, totopos. Usan muy pocos ingredientes por el tipo de región en el que viven, que está muy cerca a las salinas, y son por la misma ubicación, una ubicación que, por cierto, debe a condiciones históricas. Cuando llegaron los zapotecas en el posclásico, se establecieron en Yengola, que es un centro arqueológico, y establecieron su centro político ahí, y desterraron a toda la población icot que estaba previamente a su llegada, la desterraron hacia precisamente las orillas de las salineras. Y eso hizo que también la población icot se sujetara de una manera política, social e incluso cultural a la forma o el comportamiento de los zapotecas, ¿sí? Las mujeres zapotecas no, las mujeres zapotecas tienen un carácter fuerte, tienen una capacidad de liderazgo impresionante, son mujeres emblemáticas en la cocina del Istmo y lo vemos reflejado en los encuentros de cocineras que se han llevado a cabo en el estado de Oaxaca, en la capital, y bueno, son ellas quienes imponen la indumentaria, que era un poco lo que les comentaba con respecto a la figura de Juana Catarina. Ellas son las que deciden, bueno, ahora, por ejemplo, el traje de gala está hecho de un huipil, de una falda con el refajo en la parte de abajo, llevan el resplandor de acuerdo a los momentos de festividad religiosa. Y bueno, las demás mujeres de los demás poblados usan también huipiles. Por ejemplo, en la zona icot, las mujeres usan huipiles con motivos más mareños, ¿sí? Con peces, el bordado es mucho más sencillo, con menos flores, con menos bordado de cadenilla, tiene otras formas. Igual las mujeres mijes y las mujeres de la Chontalpa también son un poco diferentes, pero las que son un poco más, no sabría decir el adjetivo, como son un poco más, tratan de ser más vistosas en su indumentaria, son las mujeres zapotecas. Para esto, se me movió ahí. Para estudiar a la mujer, un poco de lo que venía platicándoles era sobre los espacios públicos y privados, porque bueno, es donde se desenvuelven. Del lado izquierdo es una señora que se dedica principalmente, una cocinera que se dedica a la elaboración de totopos. Ella habita en la población de Comitancillo, tiene toda su cocina para elaborar los totopos, tiene su comiscal. Un comiscal son ollas de barro enterradas, no como aquí en Yucatán,
pero sí están enterradas, están rodeadas por cemento y ahí pegan todas las tortillas que van a hacer para los totopos. Y del lado derecho tenemos mujeres en el mercado de Salina Cruz. Ahí en el mercado de Salina Cruz podemos ver mujeres zapotecas, mujeres mijes, mujeres icots, que van a vender todos sus productos. Lo importante de estudiar a las mujeres dentro de la cocina en el Istmo de Tehuantepec es visibilizarlas. Muchas veces podemos estudiar los mercados, podemos estudiar las poblaciones, podemos estudiar las prácticas alimentarias, incluso una cultura alimentaria, pero no visibilizamos a la figura, al sujeto histórico, a la mujer. Visibilizarlas implica estudiar sus prácticas cotidianas, como cocinar. Cocinan no solamente para la familia, sino cocinan cuando se convierten, por ejemplo, en mayordomos de una vela, proveen la comida de la fiesta. Hay mujeres que se encargan de elaborar toda la comida para una mayordomía, para cientos de personas, trabajan en equipo y finalmente la señora con mayor conocimiento, mayor antigüedad en la preparación de cierto platillo, se queda velando la olla del guisado toda la noche para que se guise bien, se cocine bien y ella es la que se encarga de servir. Hay una división de trabajos en la familia, que esto fortalece los roles activos de las mujeres en el Istmo, incluso hoy en día tienen una participación activa en la política, la cual surgió a partir del año 2000, nos dice Margarita Dalton, dice, si realmente existiera un matriarcado, pues entonces habrían mujeres en la política desde hace muchísimos años, lo cual no existe, ¿no? Apenas se dio su participación y su inclusión en la política local. Dentro de la cocina, pues ellas conservan una tradición oral que va de generación en generación. Y bueno, para estar participando dentro de la cocina, ellas utilizan sus 5 sentidos, ¿no? Es un aprendizaje completo. Requieren del olfato para oler si la preparación o la comida está en su punto, la vista, el tacto y los oídos. Ellas requieren cocinar con todos los sentidos. Dentro de los espacios públicos en el mercado de Juchitán y Tehuantepec, esta imagen es del mercado de Juchitán, podemos apreciar cocineras y vendedoras. Incluso es curioso, si tienen la oportunidad de visitar el mercado de Juchitán, podrán ver que cuando en la parte de abajo son alimentos y en el segundo piso, que es un mercado que se acaba de reconstruir después del sismo del 2017, en la parte superior está la venta de trajes, de textiles. En la parte de abajo, donde están muchas mujeres vendiendo, hay mujeres que están ofreciendo los huipiles y en la parte, en el mismo local, hay un hombre acostado, ¿no? El esposo está acostado, a veces está durmiendo. Y entonces, tengo una anécdota local, una anécdota familiar, perdón, en la que cuando visité el mercado, me acompañó en esa ocasión mi mamá, y le preguntaba a la señora, usted, con todo respeto, ¿no le molesta? Usted está trabajando y su esposo está atrás acostado. Le dijo, no, para nosotras, nuestros esposos salen muy temprano a trabajar. Entonces ahorita cuando regresan del campo están cansados y las que nos toca trabajar es a nosotras, ¿sí? Nosotras vamos a vender, nosotros nos encargamos de ver otras situaciones, pero ellos ya trabajaron. Por eso, en muchas películas, incluso en este documental de Sergei Einstein, donde fue al Istmo de Tehuantepec, decía, no, los hombres están acostados en hamacas, las mujeres los enamoran, son amazonas, incluso se les llegó a decir amazonas ismeñas que enamoraban a los hombres y ellas dominaban toda la región. No, es parte de estos mitos que se han ido creando. En los mercados, como les comentaba, hay mujeres zapotecas, hay mujeres icots. Las mujeres zapotecas venden verduras, venden los rellenos, venden mucha comida. Las mujeres icots traen traen muchísimas hierbas, traen mariscos, el camarón seco, que es muy identitario de la alimentación del ismeño, y las mujeres mijes. Los mijes son esta región es montañosa, es un poco más fría de lo que es la región llana de Juchitán y Tehuantepec. Traen a vender café y otros productos más de ahí de la región. Ahora bien, hoy en día
las mujeres en el Istmo han pasado, están atravesando un proceso de patrimonialización de su cocina. Se ha dado a conocer mucho la forma de alimentación más allá de la mujer solamente tehuana por su indumentaria, ¿no? Con estos encuentros de cocineras tradicionales que surgieron en el 2017 y que se suspendieron 2 años por la pandemia, se ha buscado difundir, darle divulgación a la cultura alimentaria de todo el estado y de todas las regiones. En el Istmo de Tehuantepec se han llevado a las mujeres, se les ha invitado y han participado. Por supuesto, las mujeres que van a la ciudad de Oaxaca son mujeres zapotecas. Las mujeres icots y de otras regiones no asisten. En algún momento platiqué con una secretaria de turismo de Santo Domingo, Tehuantepec, me decía que no, que se les había invitado, pero que ellas preferían no asistir, que es un poco el carácter, la forma de ser de las mujeres icots, de las mujeres mijes. Dicen, no, yo aquí me quedo, aquí sigo en mi dinámica, no voy a estos eventos. La mujer zapoteca sí, porque hay un orgullo ismeño y un orgullo zapoteca de decir, yo soy de aquí, y yo se los voy a explicar a todo el mundo de dónde soy, quiero que conozcan de dónde vengo, de dónde es mi historia, todo. Entonces, yo le coloqué este título a un apartado de mi tesis, que era de garnacheras a cocineras tradicionales, que es parte de esta nueva divulgación que existe de la cultura alimentaria. En el Istmo de Tehuantepec, la garnacha es un alimento que se cena, que incluso a veces se desayuna, pero principalmente es un alimento que se consume como cena, y hay muchas garnacheras que son las mujeres que elaboran las garnachas. Y ahora, bueno, estos títulos de cocineras tradicionales que se le han otorgado a través de la UNESCO, ¿no? De darle estos títulos a las mujeres para decirles, miren, ustedes conservan las tradiciones, ¿no? De una u otra manera tiene un claroscuro tener estos títulos de patrimonialización, porque a veces, si bien las mujeres indígenas se sienten orgullosas y dicen, sí, vengo a enseñarles mi cocina, pero a la vez el trato es muy complicado de explicar porque dentro de los encuentros tradicionales, pues muchas veces se exotiza a la mujer, ¿no? En el trabajo que yo realicé, entrevisté a 20 cocineras. En ellas platican sobre que en 2017 se les hace la primera invitación para participar en los encuentros de cocineras tradicionales, a las cuales asisten. Las mujeres en el Istmo no se asumen como en el título que ya siguen conservando su alimentación y bueno, ojalá coincidamos allá. La continuidad. Porque pues no va a jaguar, que va a escalar y que va Sí, pero muchas mujeres dicen, sí, claro, a mí me gustaría que la cocina en el Istmo siga, porque nuestras tradiciones tienen que seguir perviviendo. Bueno, pero usted le enseña a sus hijas y a sus hijos a que sigan cocinando. Ah, no, es que ellos estudiaron, ellos tienen que dedicarse a una profesión, ya no deben de cocinar. Pero entonces, ¿cómo se va a mantener esta tradición? Bueno, porque, o sea, sí aprenden, pero que no se dediquen a ello, ¿no? Entonces hay todo este discurso que ellas mismas manejan y de estas 20 cocineras que yo entrevisté, algunas son de Juchitán, otras son de Santo Domingo Tehuantepec, de San Mateo del Mar, de Santa María Xadani, que es un municipio que está muy cerca a las salineras, pero que es zapoteca, Santiago Astata. También tuve la oportunidad de entrevistar a Aurora Toledo, que es la propietaria del recetario Sandunga. Es una mujer de origen zoque. Ella nació en la población indígena zoque, pero viajó por necesidades familiares económicas a Ixtaltepec y aprendió a hablar zapoteco a los 8 años. Y por eso ella se asume como una mujer zoque zapoteca. Tiene su restaurante La Sandunga en la ciudad de Oaxaca, que es un restaurante que ha adquirido muchísima fama. Y también tuve la oportunidad de platicar con 2 cocineros muxes. Uno de ellos es el que está en esta fotografía. La señora que lo acompaña es su hermana. Aquí podemos ver, esa señora es una de las principales cocineras con quien platiqué. Ella le ha enseñado a su hijo a continuar con la tradición. Es de las pocas señoras ixtaltepecanas con quienes platiqué que sí
continúa con esta tradición de enseñar, en este caso se lo enseñó a su hijo, no a su hija, sino a su hijo, hombre, y quien ahora hace y le ayuda con la elaboración de comidas para fiestas, para mayordomías, que es el señor que está aquí atrás, en pants rojo. Esta es una cocina tradicional. Este es un horno de barro donde cocinan las lisas, que es el pescado abierto, las hacen al horno, los camarones, todos los mariscos los hacen al horno. Aquí vemos la leña. Esto es una cocina tradicional. Las cocinas no están adentro de las casas, sino están en el patio, las cocinas tradicionales. Esta es otra señora, es propietaria de un restaurante que se llama La Sanadeña en Santa María Xadani. Ella heredó las recetas y las formas de preparación de su papá. Su papá fue quien le enseñó a cocinar, no su mamá. De este lado es otra cocinera que está en el mercado de Juchitán. Aquí vemos algunas de las preparaciones típicas, que es un poco de la comida que ellas hacen y que venden. Esta es una lisa horneada, hay huevos, frijoles, arroz, es parte de lo que venden. Llegan las mujeres y dicen, quiero 20 pesos de frijoles o 20 pesos de arroz, y así es como el intercambio comercial que existe en ello. Ella es una mujer de Unión Hidalgo, su mamá no le enseñó a cocinar, quien le enseñó a cocinar fue su suegra, y bueno, ahora es una señora viuda. En esta fotografía tuve la oportunidad de tener un conversatorio con todas estas mujeres, son de Santo Domingo, Tehuantepec, todas son cocineras, bueno, sin incluir, ella fue regidora de turismo en Santo Domingo, Tehuantepec, en un periodo en el 2010, me parece, y ahora regresó. La señora que tenemos de este lado es Julín Contreras, es una abogada, promotora cultural del Istmo de Tehuantepec. Ella es pintora, se dedica a la difusión de la cultura, y el resto de las señoras son cocineras tradicionales. Ellas han asistido a los encuentros de cocineras. La señora que vemos aquí de pie está vestida de rabona. Este traje, esta indumentaria se le dice rabona, es un huipil de cadenilla con una falda cualquiera que pueden utilizar, y es como una vestimenta de diario, cotidiana, digámoslo así. Así es como se visten realmente las mujeres en el Istmo cuando utilizan el traje de manera cotidiana, aunque tanto las películas de Sargent Einstein como algunos documentales que llegué a encontrar de la Secretaría de Turismo en la década de los 50 nos habla de que las mujeres en el Istmo andaban siempre con la enagua floreada y el huipil floreado, pero bueno, esas indumentarias solamente son para fiesta. Dentro de estos procesos de patrimonialización, las mujeres también están ahí. En estos encuentros de cocinera tradicional, en el segundo encuentro, por parte de la Secretaría de Cultura y otros participantes dentro del gobierno y de la inversión privada, decidieron elaborar un recetario, este libro que se llama Oaxaca y sus cocineras, Tesoro Gastronómico de México. Vemos a todas las cocineras que participaron en el encuentro. Aquí vemos aquí está una de las señoras de Tehuantepec, quien desafortunadamente ya falleció, ya no está, pero todas colaboraron con recetas, con testimonios. Este libro fue producto precisamente de este encuentro para dejarlo como un testimonio. Es un libro que llegó a costar cerca de 1,200 pesos, con, la verdad, un costo que muy poco accesible para muchísima gente. En algún momento platicaba yo con un sociólogo que está envuelto también en todo el estudio de los encuentros de cocineras tradicionales, y me decía, este libro se lo regalaron a muchas mujeres como, miren, ustedes participaron en este proceso, se los vamos a regalar. Y muchas mujeres dijeron, es que no sabemos qué hacer con el libro, a nosotros este libro no nos sirve, entonces lo vendieron, porque ellas preferían tener el dinero para su economía que tener un libro, ¿no? Y yo fui parte también de este proceso, porque cuando estuve en busca de mucha bibliografía, habían algunos productos que habían salido de otras investigaciones por parte de la Secretaría de Cultura de Oaxaca, de Veracruz, de Chiapas y de Tabasco, cuando se estudió al Istmo completo. Y sí, algunas 2, 3 cocineras me vendieron los libros en las que ellas participaron, preferían
tener este ingreso. Las mujeres, como les decía, al participar en los encuentros de cocineras tradicionales, también no las mujeres ismeñas, aclaro, pero muchas mujeres en Oaxaca se reunieron para fundar esta asociación civil que se llama Cocineras Tradicionales de Oaxaca, liderada por Celia Florian, que es la mujer que tenemos aquí en la siguiente fotografía. Ella es una cocinera tradicional, se ha hecho muy famosa, ella ha estudiado sobre gastronomía, ha viajado, ¿sí? Se ha convertido en la representante de las cocineras tradicionales de Oaxaca, pero no todas las mujeres que cocinan en Oaxaca están en esta asociación, ¿sí? Celia Florian se ha dedicado a la divulgación, ya forma parte de todos estos eventos que organiza la Secretaría de Cultura en la capital, y las mujeres en el Istmo no han sido, si bien participan en los encuentros, venden su comida, se visten, porque para ellos, como les decía, es un orgullo proyectar todo el traje, vengan y conozcan mi comida, mis tradiciones, mi cultura. Al final no participan todas las mujeres siempre. Hay concursos en los encuentros donde cuál es el mejor platillo, quién vota por tal, pero los encuentros terminan siendo más eventos de venta de productos para conocer, obviamente, la cocina de las 8 regiones del estado, pero no hay una interacción como más académica, en el sentido de que vayan especialistas que se dediquen como a explicar un poco más de dónde viene la comida, por qué se conserva esta tradición, por qué existe esta cultura alimentaria en el Istmo, por qué no. Esto es lo que todavía falta a veces en estos encuentros, por eso se habla un poco más de la exotización de la mujer, un poco más de la comercialización de la cultura que hay. Y bueno, para un poco cerrar ya mi participación, les pongo esta imagen, es una mujer totopera. El totopo es un producto básico de la cocina en el Istmo de Tehuantepec. Como les decía, esto es un horno de comiscal. Las mujeres se levantan muy temprano, preparan toda la masa de maíz, se mojan, empiezan a calentar el comiscal, que es con leña en la parte de abajo. Ya que está muy caliente, hacen las tortillas con la mano mojada, les hacen huecos, se mojan las manos, se los pegan a los brazos y van colocando las tortillas alrededor del comiscal. No tiene, digámoslo así, que es un producto fit, porque no hay grasa, no lo fríen, solamente se hornea y se obtienen estos productos. Estas mujeres, por ejemplo, no participan en estos eventos, no saben de los procesos de patrimonialización, pero siguen siendo desde su trinchera, desde sus espacios privados, desde sus actividades económicas para la familia, siguen siendo las mujeres que salvaguardan, que protegen, que conserven, que transmiten toda la cultura alimentaria de generación en generación, y eso ha permitido que la comida en el Istmo de Tehuantepec siga manteniéndose todavía intacta. ¿Sí? Dentro de la investigación que yo hice, me hacía yo ciertas preguntas, incluso compartía conocimientos con algunas otras investigadoras que son más especialistas en historia de la alimentación, y me decían, pero ¿cuándo llegó la modernización al Istmo? ¿Dónde están las tecnologías, la licuadora, el microondas? Claro que existe, por supuesto que sí, pero no entró de igual forma que como en la Ciudad de México, en la región del Istmo. ¿Por qué? Por la falta de infraestructura de luz, porque muchas mujeres se resistían a tener un refrigerador, porque para ellas era mucho más fácil tener en la década de los 60 una tira en el patio donde compraban la carne seca, el pescado, lo colgaban y ahí estaban sus alimentos. Y esos eran sus procesos de conservación. La sal, que es un mineral muy importante, permite también conservar los alimentos y, por supuesto, le otorga un sabor muy identitario, ¿no? Entonces, la cocina en el Istmo, si se mantiene como está hasta hoy en día, es gracias a las mujeres, ¿sí? Y la forma de economía regional en la que las mujeres siguen participando, venden, compran, siguen elaborando los trajes, la indumentaria, esta dinámica que parece que
En el Istmo a veces se detuvo el tiempo en ciertos municipios, no en todos, porque Salina Cruz es un puerto que está abierto completamente, ¿no? En Salina Cruz podemos ver Liverpool, podemos ver Burger King, podemos ver todas la cocina rápida, ¿no? Que ya existe, pero en Santo Domingo, Tehuantepec, en San Blas, en Cuchitán, en Ixtaltepec, todavía no. Ahí no vemos los supers, pero las cadenas de comida rápida todavía no están ahí, no los han alcanzado. Y eso es parte de lo que han hecho las mujeres en el Istmo, tratar de conservar, de abrazar, de decir, sí, todavía sí ya entran algunas cosas. Nuestras formas de desayuno han cambiado, porque no podemos mantenerlos completamente aisladas. Por ejemplo, la señora que estaba haciendo este relleno en esta olla tradicional, me decía, mis nietos desayunan cereal con leche, un sándwich de jamón, pero yo no. Yo me desayuno mi lis horneada con mis frijoles y mi arroz. Yo sigo comiendo como se comía antes. Pero claro, por supuesto, incluso las recetas se han modificado, ¿no? Por ejemplo, el relleno, este horneado que hacen para las velas, dice, la receta tradicional no incluye la manzana. La manzana en la receta tradicional de hace muchísimos años era muy cara. La manzana viene de Oaxaca, de un clima frío. Es muy cara para incluirla en un relleno, pero ahora, si el cliente me pide que yo le ponga manzana, se la voy a poner, ¿sí? Se van transformando, se van incorporando ciertos ingredientes, pero se conserva hasta cierto punto la autenticidad de la comida. Y pues creo que eso sería todo. Muchas gracias. Pues si gustan hacer preguntas o comentarios. Miguel. Sí. Oye, buena charla. La leña es un elemento muy importante en muchas cocinas tradicionales en México. Sin embargo, por diferentes fenómenos entre la deforestación, los problemas de salud e incluso algunos programas promovidos por el Estado de impulsar cocinas energéticamente más sostenibles, pues han afectado las cocinas tradicionales. Ha pasado aquí en Yucatán. ¿Es el caso en el Istmo? No, hasta donde yo llegué a visitar varias cocinas, se sigue utilizando la leña. Hay estufas, pero la leña le sigue dando este sabor muy distintivo y no se ha dejado de usar. La verdad es que no, se sigue usando la leña en el Istmo de Tehuantepec. Sí. Rafael. Hay otras áreas donde la mujer también ha sido muy importante para la agronomía, que es el caso de la domesticación de las plantas. Mesoamérica es famosa por tener muchos cultivos de origen de maíz, de chile. En el caso de Chile, en Oaxaca, es muy particular. Una colega precisamente de la Universidad de Veracruz hizo colectas de chile y prácticamente cada pueblito tiene su propio chile. Y los vecinos tienen otro y a lo mejor el proceso del mole es muy parecido, pero cada quien lo hace con su propio chile. Y los sembraron los hombres en el campo, pero quien decide quién va a hacer que se va a sembrar es la mujer, la que está en la cocina, ¿no? Que está dando el sabor. Entonces, esta domesticación de muchas especies que ahora están en la comida de todo el mundo está debido a la selección, a la selección, al manejo que hacen las mujeres en la cocina. Y se siembra esto, que es lo que está pasando. Entonces, hasta en eso, la participación de la mujer ha sido esencial para todos esos cultivos que ahora nosotros hablamos orgullosamente de decir que son de origen mesoamericano. Así es. Así es. Sí, de hecho, Aurora Toledo es una de las que escribió un texto que se llama Chile Xingundú, chile pequeño. Yo lo vi y pensé que era otro tipo de chile, pero es un chile identitario de la región y son las mujeres las que se encargan de decidir, exacto, como usted dice, qué es lo que se va a sembrar, qué es lo que se va a usar, cómo se tiene que regar. El hombre es como la mano de obra, pero la decisión la toman las mujeres. Así es. Yo tengo una pregunta igual sobre los ingredientes, justamente pensando, obviamente cada cocina regional pues, los
ingredientes pues, que están a disposición. Sea su derecho, pero tiene una consecuencia. Y pues eso, digamos, le da la marca a cada región. Pero por otro lado, cuando hablas de la patrimonialización, pues se habla también de un efecto masivo, ¿no? Porque hay cada vez más gente que quiere comer algo que a lo mejor no alcanzan los ingredientes locales para prepararlo, ¿no? Entonces, me parece que a lo mejor también puede ser como pues una llamada de atención a estos efectos secundarios, ¿no? De la patrimonialización. El requerir cada vez más ingredientes que a lo mejor incluso puede ser pues, insostenible, ¿no? En un futuro para la región y en general para la cocina de este tipo, ¿no? Y por otro lado, hablando de la patrimonialización, pues también pues todas estas historias de piratería, ¿no? De cómo pues, se roban la información, digamos que está guardada de manera tradicional y se apropia como pues con un copyright, ¿no? O sea, ya esta receta es mía porque yo ya la investigué, porque yo la publiqué, claro. Cuando pues ha tenido pues una historia pues de cientos de años, ¿no? Digamos en las culturas de las regiones, ¿no? Entonces, claro. Bueno, eso quería comentar. Sí. ¿Alguien más que quisiera mencionar algo? Sí, Pablo. Hola, felicidades por tu trabajo. Gracias. Y la pregunta es acerca de si notaste entonces que las generaciones más actuales, por ejemplo, las mamás millennials, qué tanto están cocinando para sus hijos, o si observaste alguna pues, pérdida de esta cotidianidad que ellas que cocinen, y aunque no hay cadenas de comida rápida en algunos lugares, como mencionaste, que me parece interesantísimo, la pregunta es si en las tienditas que existen acostumbran quizás a comprarle de estas sopas instantáneas, si observaste algo en estas prácticas en las mujeres millennials. Esa es mi pregunta. La verdad es que no tuve la oportunidad, cuando hice mi trabajo de campo, lo hice en marzo del 2020, casi al borde de la pandemia. Entonces, cuando llegaba yo a las casas, platicaba yo con las señoras, pero no tenía tanto acceso a ver los productos que tenían en la cocina. A través de la plática un poco me daba cuenta, pero no tienen. Lo que me llamaba la atención es que cuando le ofrecen a uno algo de tomar agua, casi por ejemplo puede ser un agua fresca de frutas, agua natural, sí consumen el refresco, pero no es tanto, ¿sí? Creo que yo hasta me atrevería a decir que consumen más cerveza toman por el calor, ¿no? Que se siente. De hecho, mujer y hombre toman igual de cerveza, ¿no? En las fiestas no hay ningún inconveniente, o sea, al final el caso es refrescarse, ¿no? En la ciudad de Ixtepec, frente al parque principal, desde que yo era niña, en algún momento que llegué a ir, sigue existiendo un puesto de raspados, de frutas naturales, que son bebidas para ir y tomar y refrescarte. Sí venden refrescos, pero la gente va y compra más todo lo natural, ¿no? Refrescos de fruta natural, digámoslo así. En los súperes, pues, finalmente son cadenas de súperes que ofrecen los productos, y sí, por supuesto, uno ve gente que va y sale con su súper normal, ¿no? Pero los restaurantes pequeños que hay o los mercados, la comida sigue siendo, pues, como se las muestro un poco en las fotos, ¿no? Sigue siendo esta comida tradicional. Yo no dudo que sí, por supuesto, han de haber las nuevas generaciones que ya empiezan a utilizar un poco más de comida rápida, porque al final, pues, los horarios de trabajo,
y nuevas prácticas, no sé, probablemente sí se ha modificado la dieta, ¿no? Pero también creo firmemente en que el sazón con el que un ser humano o una población crece, finalmente sigue siendo muy fuerte para dejarlo de lado, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando estuve en el mercado de Juchitán, observaba que llegaban mujeres arregladas, o sea, no vestidas de tehuanas ni de ismeñas, sino mujeres normal, arregladas, señoras de oficina que llegaban a comprar la comida que vendían. Dame tanto de esto y dame tanto, y llevaban sus bolsas, echaban en sus bolsitas del mandado y se iban con su comida. ¿Por qué? Porque llevaban la comida a la familia, ¿no? Pero al final era comida del mercado, no iban a un restaurante. Seguramente va a haber gente que sí, pero tampoco es que, por ejemplo, en la ciudad de Juchitán existan tantos restaurantes, ¿no? La mayor parte de la comida que se come es en el mercado, es lo que se vende. Hay cocinas económicas, y en esas cocinas económicas también encuentras comida como garnachas, empanadas, enchiladas verdes, comida muy mexicana, honestamente. Entonces, seguramente sí, probable en unos, no sé, 15 años, 10 años yo creo, habría que volver a hacer otro trabajo de campo, ver cómo está, cómo se ha modificado o evolucionado la alimentación en las nuevas generaciones. Tal vez sí en algunos cambios. Sí. Sí. ¿Sabes si hay algunos intentos de rescatar, sino de impedir que se pierda toda esa? Si no es recetarios, y ya no, las hijas están aprendiendo la misma forma que desea la mamá, porque existiendo la profesión, se va a ir perdiendo. Paulatinamente yo creo que sí. En un inicio sí me dediqué a buscar recetarios. Hay pocos, pero no están hechos por mujeres del ISSSTE. Son estudios que se han hecho. Por ejemplo, el primer recetario que existe de Oaxaca es uno de Ana María Guzmán Colmenares. Ella hizo un recetario de Oaxaca, de todo Oaxaca, pero es muy pequeño, toca la región del Istmo, de refilón. El segundo fue un recetario del Istmo que compiló Cibeles Enestrosa, la hija de Andrés Enestrosa, en el 2002, me parece. Se escriben varias recetas, de hecho son aproximadamente unas 60, 70 recetas, todas de cocina zapoteca. En el estudio que les platicaba de Flavia Cuturi, que es una antropóloga italiana que vivió ahí con las mujeres ICOT, ahí ella rescata aproximadamente 100 recetas de cocina ICOT, que está impresionante porque no son la comida, no se asemeja a la comida que comen las mujeres zapotecas, es diferentes. Hacen con pocos ingredientes como el camarón seco, la lisa, el maíz, hierbas, porque ellos no tienen acceso a tanto ganado vacuno como en Santo Domingo, Tehuantepec, en los llanos, ¿no? Sí tienen unas pocas vaquitas, unos cerditos y pollo. Eso es lo que más tienen, pero no tienen tanta carne de res. También hay un recetario que salió hace unos 6 años, en colaboración con un sociólogo que hizo un estudio en la región Mije. Ahí, por ejemplo, se extrajeron algunas recetas, que es lo que comen más en la región Mije, son hierbas, el pavo, el guajolote y la res se comen para festividades solamente. Regularmente comen pollo, casi no comen tanto pescado, que es en la zona montañosa, no lo consumen tanto, pero consumen muchas frutas. De hecho, por ejemplo, hacen muchos tamales. Hay un tamal que le dicen el tamal borrador, que es pura masa. Funge como tortilla para los guisaditos, ¿no? De honguitos o de ciertas hierbitas. Sirve en vez de tortilla, es un tamal, la mitad lo parten a la mitad y lo utilizan como una tortilla para sopear, ¿no? Y recién, creo que el último que salió fue uno que se llama Cocina Ismeña, que es una colaboración entre las Secretarías de Cultura de los 4 estados, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y se hace una recopilación de muchas preparaciones del Istmo desde los diversos estados que abarca esta región geográfica, y se hace también un estudio geográfico desde la biología, cultural. Está muy bonito ese libro.
Y bueno, esos son los recetarios que se han hecho a partir de estudios externos, ¿no? Digámoslo así, de visiones y miradas externas desde la academia. Pero las mujeres ahí no hacen recetarios. Yo preguntaba una y otra, y entonces me decían, pero es una cuestión, yo creo que ya cultural. No hay necesidad de hacer el recetario. Tú lo practicas, te sabes la medida, sabes, para 50 personas se requiere de tantos kilos, y de tantos jitomates y cebollas, y se requiere de tanto. Yo recuerdo, mi abuela era de Ixtepec, y cuando hacía un puré de papa, ella sabía cuánto tenía que comprar de papa, porque el puré de papa en el Istmo no es un puré de papa normal, ¿no? Es un puré de papa horneado, se hornea. Lleva, el sabor que tiene es distinto, es por la mostaza que hoy en día se le pone. Hace muchos años mi abuela decía que se llamaba picle, que era igual como mostaza, pero una semilla que se molía. Y se le agregaba al puré de papa. Entonces el sabor es distinto. Pero ellas no saben, incluso si nos vamos todavía a mediados del siglo XX, principios del siglo XX, las medidas, esta cuestión de las medidas no era tan común, ¿no? Decir 2 kilos y medio cuarto y medio litro y tantas tazas, ¿no? Eso no existía, ¿no? Eran otras medidas. Por ejemplo, en los mercados veíamos latas con los frutos o las semillas y eran la medida con la que se compraba, ¿no? Las medidas en las recetas vinieron a partir de la introducción de estos recetarios que escribió Josefina Velázquez de Lor, esta cocinera que se hizo muy famosa y que empezó a hacer recetarios de cocinas regionales, la cocina michoacana, la cocina veracruzana, que ese es otro asunto, ¿no? Hablar de cocinas regionales es como decir que todo Veracruz come exactamente lo mismo, ¿no? Cuando vemos que en Veracruz hay muchísimas zonas y cada zona tiene una cocina diferente, son muchas cocinas, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que respondiendo a la pregunta, probablemente sí, yo creo que sí va a ser necesario que las mismas familias, algunas señoras decía, pero pues sí anote, porque puede ser que ya en el futuro no se acuerden, lo hayan olvidado, no lo practiquen. Si no se practica, se olvida, ¿no? Porque ya como decía ella, como nuestros hijos queremos que sean profesionistas, pues no van a estar en la cocina haciéndolo una y otra vez. Así es. Sí, Cristina. Pues un poquito escribiendo a la pregunta de la ¿no sabes si existe interés por parte del gobierno de conservar esas tradiciones? Y también mi pregunta es si ha habido un estudio por parte del profesor de que está, desde el mundo de la salud pública, ¿no? Hay una licenciatura en salud pública que está la maestría en salud pública. Entonces hay una área que recuerdo muy bien de que se enfocan en los estudios sobre las dietas. Entonces hacer una caracterización, ¿no? Por decirlo, y que dé elementos de que el mismo gobierno, o sea, de que qué tan importante lo que es esto, no es nada de que tengas cultura de lista. Por ejemplo, entonces hacer un balance, ¿no? Como la proyección o este tipo de dieta es positivo, ¿no? Entonces es la combinación entre esas áreas, ¿no? Pero retomando la primera cierta, el gobierno tiene el programa de interés y tal vez en ese tipo de estudios se sensibiliza la verdad, ya sabiendo que esto no tiene que ver completamente diferente a la de acá, entonces pues que incluyendo programas dentro de lo que son las personales que pueden ser mejores para nuestra dieta, ¿no? Pues me parece muy interesante la propuesta que me hace. La verdad es que hasta ahora yo no sé que haya un proyecto por parte del gobierno, ni tampoco sobre la salud pública, pero ahora que lo menciona, es otro detalle muy, muy interesante en el Istmo, es que las mujeres son gorditas, ¿no? Son decía Poniatowski en algún momento que las mujeres son grandes, ¿no? Y Covarrubias decía en su etnografía, las mujeres en el Istmo, las mujeres zapotecas, mientras más frondosas, son más bellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ven
o sea, es símbolo de belleza, pues. Yo sé que está vinculado a una cuestión de salud, ¿no? Finalmente, no habría que estudiar realmente cuál es la dieta que daña o en qué afecta. Por ejemplo, las garnachas son fritas, ¿no? Van directo al aceite y seguramente tendrá un impacto en la salud, pero no, hasta ahora no conozco algún programa que precisamente se dedique como a estudiar ello, ¿no? En este caso, el totopo pues es horneado. Hay otros alimentos, este horneado que hacen, pues es a la leña, y es una dieta que se han conservado a través de los años. Si podemos ver, por ejemplo, estas mujeres son gorditas, padecen de problemas de salud, no lo sé. Hay un estudio por parte de CIESAS Pacífico Sur que estudia los cuerpos de las mujeres en el Istmo. No sé si hay una perspectiva de salud ahí enfocada o es más una cuestión cultural, pero la mayor parte de las mujeres que viven en el Istmo son frondosas, pero para ellas es símbolo de belleza. Ellas no se preocupan de si vamos a bajar de peso, esto me está haciendo daño. No, ahora también contribuye el consumo de la cerveza, porque en las mayordomías toman muchísima cerveza. El brazo de las mujeres del Istmo es grande también, es parte de como su complexión, yo creo. Todas tienen caderas anchas, utilizan estos huipiles, que hoy en día estos huipiles se tratan de hacer ya a la forma de las mujeres modernas, ¿no? Digámoslo así, que me haga forma, ¿no? Para que no me vea yo así, pero realmente el huipil es recto, ¿no? Entonces, precisamente para ocultar o cubrir, ¿no? Porque en algún momento, si observamos la imagen de una mujer del siglo XIX, que es la que les presentaba yo, el huipil dejaba descubierto la parte de aquí del abdomen, ¿no? Era un huipil corto. Hoy en día el huipil bajó, pero esto fue a partir del siglo XX, ¿sí? Entonces, me imagino que sí, sería muy interesante porque, bueno, hoy en día cuántos problemas de salud no existen, ¿no? La diabetes, y que representan un gasto para el sistema de salud, pero no, hasta ahora no, desconozco sobre esa mirada hacia los cuerpos de las mujeres. Estas mujeres son mujeres del cine mexicano, ¿no? Finalmente son otras figuras, pero la realidad es que son así. Así es. Y el último comentario es que, por ejemplo, aquí en la región de Yucatán, las mujeres mayas también son robustas, ¿no? Claro. Obviamente también por la dieta, pero pues también estudios han demostrado por el genoma, ¿no? Que te hay un gen, precisamente está asociado con eso, porque, pues, como que me he comentado, es que precisamente las poblaciones mayas eran personas que caminaban mucho, ¿no? Entonces el sedentarismo ha influido precisamente esa parte genética. Entonces también allá, por ejemplo, se han estudios que se llaman la que los estudios. Claro. Entonces estudiaron la genética. Claro, la genética. Yo creo que hay mucho por hacer allá. Claro, sí. La verdad es que estas mujeres no son tan sedentarias. La mujer en el Istmo camina muchísimo para trasladarse, porque, por ejemplo, si viven en San Blas y venden en Cuchitán, tienen que caminar, tomar camión, utilizan mucho las canastas de mimbre, todo el producto va protegido, van cargando. Hay algunas fotografías que ya no pude traer, pero cargan todos los productos en la cabeza, las mujeres en el Istmo, todo en la cabeza, y unos canastones gigantes. Desde hace muchísimos años, hoy en día, por ejemplo, en Minatitlán, Veracruz, que es el Istmo veracruzano, donde hubo mucha migración zapoteca, no sé si todavía existan, pero cuando yo era niña, las mujeres pasaban de casa en casa vendiendo, caminaban muchísimo, pero eso no las hacía más delgadas. Al final de cuentas, ellas caminaban muchísimo porque tenían que vender de casa en casa el camarón, el tamal, el bollito de elote que andan vendiendo en las tardes, ¿no? Pero la complexión yo creo que debe ser genético principalmente, ¿no? Pero sí les recomiendo mucho, hay un estudio, acaba de salir, la verdad ahorita no me acuerdo mucho del título, pero habla sobre los cuerpos de las mujeres en el Istmo que en algún momento fueron
comentados por Poniatowska, que también estuvo en Juchitán un tiempo y escribió un libro, Juchitán de las Mujeres, Ciudad de las Mujeres, y hablaba, no hablaba de una manera despectiva, pero creo que lo editaron y parecía que criticaba a las mujeres del Istmo porque eran gordas y frondosas, decía, pero en realidad decía ella, no, es que las mujeres así son, ¿no? Y son símbolo de belleza, mientras más frondosas, más hermosas, ¿no? Una mujer delgada, decía Covarrubias, los hombres no las veían porque decían, ay, no, están desnutridas, esa mujer no es bonita. Bueno, pues hay más comentarios, preguntas. Pues agradecemos nuevamente a Ángeles. No, gracias por